Horas claves se viven en Venezuela con la posible entrada de la ayuda humanitaria anunciada por el presidente encargado Juan Guaidó y que se encuentra en la ciudad fronteriza de Cúcuta. En tanto, el presidente Nicolás Maduro anunció el cierre total de la frontera terrestre con Brasil. Conversamos de estos temas junto al analista internacional de la Universidad Central, Samuel Fernández. Samuel, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias. Samuel, partamos por la ayuda humanitaria. Ayer Amnistía Internacional dijo que es necesaria, pero que se puede estar utilizando como herramienta política. ¿Le parece que Estados Unidos, el resto de los países de la región y Juan Guaidó están utilizando la ayuda humanitaria como herramienta política? Yo creo que politizar una ayuda humanitaria trae unas consecuencias muy desastrosas. En primer término, los beneficiados técnicamente por esta ayuda humanitaria estarían sometidos a una evaluación política. Y la verdad es que no es ese el criterio, porque lo importante es que lo necesitan. Son carencias, y son carencias sumamente graves. Nadie se le ocurre dar una ayuda humanitaria a un país que no lo requiere, porque sería una ridiculez. A un país rico que le va magnífico y a la gente que no lo necesita simplemente no corresponde. Sin embargo, la politización en este caso juega un papel complicado porque politiza algo que a Maduro le conviene y él mismo lo ha politizado. De suerte que lo podemos ver de algo muy simple. Él acepta voluntariamente y feliz la ayuda rusa, pero no acepta la de los países democráticos. Entonces, hay un color político, hay una etiqueta política en la ayuda que van a recibir los venezolanos. Ese venezolano que no tiene medicamento, que tiene hambre, va a leer, esto lo donó A, B o C, por lo tanto, eso me lo donó el país que es de tal o cual tendencia, entonces no lo como. Lo que necesita es comer y lo que necesita es curarse. Entonces, toda politización puede ser perfectamente muy contraproducente para una realidad, porque lo que más importa en el caso venezolano es que la situación interna de hace mucho tiempo ya no resiste más. Ahora, desde el punto de vista de este gallito que tienen Guaidó y Maduro por entrar o resistir a una invasión, un ingreso, desde ese punto de vista, ¿no se le puede ver como una herramienta política a la ayuda Sin humanitaria? ninguna duda que trae consecuencias políticas, eso no se puede negar, porque evidentemente Maduro lo que ha demostrado es que le tiene terror a la ayuda humanitaria, porque aquí no estamos hablando de ayuda militares. Aquí no estamos hablando, no hay tanques en la frontera en ninguna parte, no hay tropas, no hay ametralladoras, no existen carros blindados, nadie está movilizando una agresión militar para cruzar una frontera. Simplemente se trata de una ayuda humanitaria y esa ayuda humanitaria es necesaria y además no tiene ninguna agresión, ayuda. Entonces, cuidado, si él impide el paso y está tomando medidas como si fuera de una, llamémosle, invasión armada, y le impide la llegada, ¿a quién perjudica? ¿A él? No, él está bastante bien comido y todos los de su régimen, por lo tanto no tienen esos problemas. Es un aspecto más que lo deja, lamentablemente, en una postura en que aparece que no le interesa a su propia población, porque la está privando de algo que él no ha sabido dárselo. Porque aquí no hay una culpa de otros. La culpabilidad fundamental es un fracaso de un sistema y de un régimen. Samuel, a medida que avanzan las horas, aumenta la tensión, aumentan también las expectativas. Queremos saber qué puede ocurrir. Hoy día el presidente Maduro anunció que cerraba la frontera terrestre con Brasil, que está analizando hacer lo mismo con Colombia, que cortó una serie de comunicaciones. Dijo, yo no pretendía hacerlo, pero me vi en la obligación, prácticamente como no me dejaron otro camino. ¿Qué puede ocurrir si se terminan cerrando todas las fronteras? ¿Qué pasa con la ayuda Desgraciadamente va a demostrar lo que todo el mundo sospecha. Simplemente que quiere eternizarse en el poder y no le importa para nada a su población, que lo necesita. Luego está demostrando un miedo a algo que no es agresión y que es un miedo que le puede demostrar y dividir, esa es la parte más importante, dividir no solo a la población que ya está dividida, pero la población no tiene armas ni tiene cómo demostrarlo,
pero sí le puede demostrar que las Fuerzas Armadas, esa que él tanto ha cuidado desde hace tanto y que las tiene sumamente bien, llamémosle, abastecidas y con todos los privilegios, esas Fuerzas Armadas pueden decirle que no. Porque si esas Fuerzas Armadas comienzan a mostrar algún tipo de división, aunque sea dejando entrar parte de la ayuda humanitaria, eso significa un comienzo de un fin a muy corto plazo. Ahora, da la impresión de que se están provocando mutuamente. ¿Cuáles son las posibilidades de que todo esto termine en un episodio de violencia o en algo mayor? Lamentablemente es posible, porque podemos imaginar muchos escenarios. Un escenario en que, por supuesto, llega la ayuda humanitaria, se coloca a disposición de la ciudadanía venezolana, pero en países extranjeros. Atravesar por la fuerza esos camiones, pasando por encima de las barreras y entregando los alimentos y las medicinas, sería una situación desesperada. No la veo. Tratar, por otro lado, de que las Fuerzas Armadas a estas alturas, en estos momentos, luego de todo lo que ha sucedido, están maduras en el momento preciso para poder decir, me divido, dejo entrar. Cuidado, porque podríamos imaginar situaciones que ya sucedieron en el pasado en otros países. Por ejemplo, y no hay que ir demasiado lejos, para pensar que la caída del muro de Berlín no se hizo a tiros, ni con tanques, ni nada. Simplemente las Fuerzas Armadas que controlaban de élite el muro, simplemente no dispararon contra la masa que quería nada más que pasar al otro lado. Y se cayó el muro. Entonces, eso tiene un antecedente ya que ha sido probado. Luego, han habido ayudas humanitarias en muchas partes y no han sido rechazadas. Por ejemplo, todos hemos recibido, y todos los países en algún momento hemos recibido por necesidad alguna ayuda humanitaria por catástrofes naturales, por inundaciones, por terremotos, por lo que fuera. Esas son bienvenidas. Entonces, politizar la ayuda, decir que solo unas son buenas y las demás son malas, con todas las mentiras que han dicho, porque dicen que hay un cancerígenos que están contaminadas y una serie de otras, digamos, locura, porque en realidad ahí no está nada de eso. Eso es lo que puede, y no se sabe, llegar a una situación de confrontación en la frontera, entre los que quieren que entre, entre los que están dispuestos a dejar entrar y los que están dispuestos a no dejar entrar. Entonces, eso es lo que puede llevar a una confrontación y que puede ser inesperada, porque aquí no sabemos cómo puede resultar cuando una masa importante marcha desarmada y se le detiene mediante las armas. Eso es muy complicado. Claro, ahora es una situación bien particular, no es una ayuda humanitaria como en cualquier otra crisis. Hay un presidente y hay un presidente encargado, autoproclamado, entonces hay dos Cuidado figuras con eso, porque la verdad ¿no? es que aquí hay división y la división es clara. Y la división se han tomado decisiones políticas de muy alto nivel. Pero las decisiones políticas no obedecen simplemente a un capricho. Es una serie, ya más cerca de 50 países que han tomado esta determinación. Y luego está dentro de una crisis, porque la crisis no es provocada por Guaidó, la crisis es provocada por el régimen de Maduro, que está a la vista que no ha tenido éxito en nada, y todo lo contrario, la crisis se agudiza. Por lo tanto, ¿de qué manera se le saca del poder? ¿De qué manera se remedia la situación? Mediante más hambruna, más privaciones, más control, más prisioneros políticos, más violaciones a los derechos humanos. Entonces, llega un momento en que si no hay una acción militar que nadie quiere, porque esa no corresponde en ningún sentido, por nadie, pero hay una acción humanitaria de verdad, hay una prioridad de lo humanitario por sobre la persistencia política, ideológica de un sector por sobre el otro. Ahora, cuando Nicolás Maduro desafía a Juan Guaidó y lo llama a un proceso de elecciones, ¿hay preocupación en Maduro
por los últimos Hay acontecimientos. bravata, porque la verdad que lo está haciendo dentro de sus parámetros. Él le dice, conforme, discutamos, yo me presento contra usted, pero si yo controlo el poder electoral, si yo controlo los servicios electorales, si yo controlo todo, si se me está precisamente acusando que fue ilegítimo las últimas votaciones, bueno, tengo todo arreglado para ganar yo. Entonces, evidentemente que nadie espera que se va a hacer de tal suerte que Guaidó va a ser el elegido. Entonces, es un desafío sobre bases que no son las correctas, porque esas bases no las aceptaría nadie, sería una trampa. Ahora, Donald Trump no ha descartado nada. Ha dicho, preferimos la vía pacífica, pero no hay nada descartado. Todo puede suceder. Ahora, eso es una, llamémosle, una amenaza. Y es una amenaza que nadie acepta, porque todas las opciones no están sobre la mesa. Seamos claros, las opciones bélicas o las opciones de fuerza son las opciones que en la comunidad internacional nadie acepta. De manera que yo lo veo en otro sentido. Lo veo no contra un Venezuela, lo veo más bien contra otras potencias, porque pueden haber otras potencias que quisieran intervenir, y intervenir de otra manera. Tal vez, y estoy interpretando sin que lo haya dicho, pero a lo mejor eso dice, están todas las opciones abiertas, le está dando el mensaje a otros, que le está diciendo Rusia, por ejemplo, China, Cuba, no sé, yo nombro a los aliados que tiene Maduro, no estoy contando cuentos raros, Irán, por supuesto, Turquía. Entonces, entendamos que hay allí un juego político mucho mayor, que a lo mejor Trump está dándoles una señal de decir, un momentito, aquí no se vengan a meter ustedes, porque con ustedes sí que están todas las opciones abiertas. Yo lo estoy intentando echar abajo a un régimen mediante las armas. Ya habría movido mucho más tropa, ya habría hecho otras cosas, habría tenido mucho más acciones directas, y en este momento lo está haciendo mandando ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no mata a nadie, todo lo contrario, beneficia a la gente que lo necesita. ¿Desde ningún punto de vista podría ser una provocación? O no lo creo, no lo creo. Por favor, aquí estamos en la mente de personas que son un poquito inesperadas. Entonces no sabemos cuál es verdaderamente la reacción o lo que están pensando y cuáles son sus intenciones. Pero creo que el panorama está bastante claro, y creo que de la manera en que está reaccionando la comunidad internacional, las democracias más representativas, y a su vez la manera en que está reaccionando el propio régimen de Maduro, está demostrando que está aterrado y que en realidad solo le queda la fuerza para mantenerse, porque no se atreve, si no se atreve a dejar pasar una ayuda humanitaria que le puede ayudar y beneficiar, menos va a dejar pasar y hacer elecciones libres, renunciar y llamar a la oposición a que se tome el poder. Imposible. Retomamos la conversación con Samuel Fernández, él es analista de la Universidad Central. Estábamos conversando precisamente del tema de Venezuela y nos quedamos respecto de la actuación en todo esto de Estados Unidos. Cuando el presidente Trump compara a Venezuela con Irak, con Libia, con Siria, ¿se podría justificar una intervención militar? Para nada, porque realmente no están en esas condiciones. Vale decir, si tomamos las situaciones que han tenido Libia o Irak, que han provocado incluso intervenciones militares de larga duración, con mucha revolución interna y con también acción concertada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no siempre, pero en algunas oportunidades, tenemos un caso enteramente diferente. La comparación es evidentemente una fórmula retórica para decir aquí estamos frente a un problema terrible, pero que no tiene las mismas características de los demás. Es un problema gigantesco para la población venezolana, pero evidentemente si no hay una intervención humanitaria, no hay otra manera de poder intervenir, porque nadie está pidiendo, ni tampoco existe la posibilidad, llamémosla internacional, avalada, legal, para el derecho internacional, que pueda facilitar este tipo de acciones. No, sin embargo, creo que la fórmula que han buscado es una fórmula de tal efectividad, porque golpea el corazón de lo que realmente más le molesta a Maduro,
que es la demostración de su fracaso. Porque si no, nadie necesitaría, como decíamos hace un rato, la ayuda humanitaria. Entonces, este es el punto clave, que por eso las medidas, tal vez medidas de urgencia, medidas de desesperación que está tomando en cerrar fronteras. Samuel, ¿qué tan importante es para la economía de Estados Unidos Venezuela en relación al petróleo? Y la misma pregunta tal vez en relación a Rusia. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es el interés de Rusia? Más allá de, sabemos, las alianzas políticas, ¿no? La concordancia. Pero sabemos que hay una serie de compromisos económicos también. Ninguna duda. Lo que pasa es que aquí se apuesta de manera de largo plazo. Y el largo plazo, por supuesto, que contempla el que ya no va a estar el régimen de Maduro. Y sin embargo el petróleo sí va a estar. Y sí van a estar los intereses de un país muy rico, muy mal administrado, pero que sigue siendo potencialmente muy rico. Entonces, es una forma de entrar en un terreno que le estaba vedado a Rusia, porque realmente el control del petróleo venezolano ha sido permanentemente dado por las empresas norteamericanas. Y de hecho, es la fórmula que ese tipo de petróleo ha encontrado, y PDVSA, los propios venezolanos lo han buscado desde hace muchos años. De suerte que tenemos aquí una situación en que ante la, llamémosle, la situación esta que no puede continuar, que en algún momento va a terminar, no se sabe cuándo, pero que está ahí latente y que ellos no tenían ninguna posibilidad de ingresar. El hecho de que Rusia ofrezca ayuda humanitaria no es caridad, seamos claros, aquí no hay caridad de corazón abierto y mucho amor. Aquí hay intereses muy claros, y el interés claro está en el petróleo que existe y la riqueza que todavía tiene Venezuela, y que están, al parecer, por lo que se ha publicado, sumamente comprometidas en buena parte por el régimen de Maduro, en que ha recibido créditos, ha recibido ayuda financiera, ha recibido todo tipo de otras facilidades. ¿Y esa no es ayuda humanitaria también? ¿Por qué esa es buena y por qué los alimentos no? ¿Por qué esa no tiene política y los alimentos y las medicinas son políticas? Entonces aparece un contrasentido. ¿Qué necesita más el pueblo venezolano? Lo que se está llevando por los países que han aportado esta ayuda humanitaria. ¿Qué es lo que también necesita? Por supuesto, los préstamos y las inversiones que hace Rusia y que hace China. Pero esas comprometen el futuro. Estos elementos que se llevan tienen un tiempo determinado. Pamela lo decía muy bien, los lugares de acopio tienen un plazo. Aquí no se puede estar permanentemente, esas mercaderías se van a echar a perder. Entonces, eso es la parte que está tratando de ver cómo la evita a toda costa, porque sabe que con tiempo esa ayuda puede ser perecedera. Samuel, ahora sobre el cuestionado viaje del presidente Sebastián Piñera, la oposición lo ha cuestionado. El presidente Sebastián Piñera ha dicho que esto se trata de una política de Estado, que él estuvo de acuerdo con otras acciones en el pasado, pero en realidad si uno compara es una postura bastante más activa, ¿no? Antes estábamos en una situación muy observante, muy de optemos por el diálogo, pero así se pasó muchos años la región, no solo un gobierno en particular, más bien en una posición de observar lo que estaba sucediendo, con algunos pronunciamientos, pero nunca en una actitud como la que ha adoptado el gobierno actual, no solo de Chile, sino de otros países de Latinoamérica. ¿Cuán importante, cuán relevante es que el presidente Sebastián Piñera y otros presidentes de la región viajen este fin de semana a acompañar a Juan Guaidó a las tareas de ayuda humanitaria? Aquí se trata de una decisión que sobrepasa la emergencia y la urgencia. Aquí se trata de una decisión que está inserta en algo de mucho mayor alcance, porque esto no es una improvisación. Aquí hubo un grupo de Lima, aquí hubo una decisión de la OEA, aquí han habido reuniones previas, aquí hay una concertación de esos países y de todos para una ayuda humanitaria, ¿vale? Y una presión política muy seria respecto de Maduro. Y un reconocimiento a un presidente encargado
en contra del otro presidente que lo consideran ilegítimo. De manera que kilos más o kilos menos de ayuda humanitaria que le cuesta al país, que le cuesta a Chile, que lo hace con sus recursos, y que vaya el presidente con otros presidentes a Colombia a entregarlo, no va a cruzar la frontera, no va a forzar nada de esto. Es una toma de decisión, es una toma de decisión política que puede ser discutida, evidentemente, y por eso se ha discutido, y han habido distintas posiciones. Todas pueden ser legítimas. Lo que pasa es que las relaciones internacionales, como tú decías muy bien, yo creo que ahí está la clave, han cambiado. Y hoy en día no basta con las cosas teóricas y retóricas y lo de siempre. Hoy día se necesita acción. Y la acción en muchas partes se manifiesta cuando son necesarias. Y no hay nada más necesario que una ayuda humanitaria a un pueblo que lo está requiriendo. De manera que esta es la parte clave y aquí es donde se puede estar a favor o en contra. Por favor, caben todas las opiniones. Pero evidentemente el politizar esto, me temo, que desvía la atención. En vez de uno concentrarse en lo que verdaderamente debe, que es las necesidades venezolanas y la ayuda que se le está brindando, se desvía a una discusión política. En definitiva, ¿quién es el beneficiado de una discusión política en la ayuda humanitaria? Maduro. No hay otro beneficiado, porque gracias a la discusión política eso no ingresa. Y si ingresara, tendríamos la verdadera efectividad de la política de la ayuda humanitaria. Si no ingresa, entonces quiere decir que se antepone la política a lo verdaderamente humanitario, que es lo que se pretende preservar. Bien, Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, muchísimas gracias por el tiempo. A ti, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy gentil, gracias.